Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en día viernes 23 de septiembre, ya habiendo comenzado la primavera, está oscureciendo más tarde. Hay varias buenas, buena temporada con que podemos iniciar este periodo que ciertamente es muy bonito. Los jardines, los parques y la vida al aire libre se puede hacer de mejor forma. Saludamos en forma muy especial a nuestros radioescuchas que están regresando a sus hogares, o algunos nos escuchan desde sus casas, con muchos jóvenes de vacaciones, papás también. Y saludamos, por supuesto, a don Luis Salinas y Claudio Alvarado, que como siempre nos apoyan desde los controles. ¿Qué tal, Chantal? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estuvo ese largo fin de semana de Fiestas Patrias? Hola, buenas tardes. Muy entretenido, muy en familia, así que rico volver acá con todos nuestros radioescuchas para comentarles las cosas que han sucedido durante esta semana. Excelente, pues vino de perilla, un descanso de varios días, también recibiendo la primavera. La primavera es de dulce y agraz, los alérgicos no les gusta mucho la primavera, y lo otro que hay que empezar a pensar en ponerse en forma, porque al usar ropas más ligeras dejamos de manifiesto ahí a la vista algunos excesos que cometimos durante el invierno. Sobre todo en un 18 tan largo. Así Así es. es. Oye, bueno, en nuestra editorial del programa, en lo internacional estuvo entretenido porque eh, se anunciaron muchas cosas, el viaje del presidente, su participación, ¿no es cierto?, ahí en las Naciones Unidas. También en lo internacional, esta situación que se produjo con el embajador de Israel en la presentación de las cartas credenciales. Y, y algo relevante, sin duda, fue a nivel mundial la, la atención internacional y la convocatoria que logró el funeral de la reina Isabel, donde estuvimos representada por nuestra canciller, y la situación Rusia y Ucrania que sigue escalando. Es una situación bien compleja que a lo mejor nosotros la vemos muy distante, pero ciertamente es preocupante lo que allí está ocurriendo. Cada día es más compleja, y el tema de la energía, sobre todo que los países de Europa, el suministro de gas y combustible para, para tener energía va a complicar harto el escenario mundial, y los coletazos, ¿no es cierto? Cuando allá se estornuda, lo más probable es que acá nos resfriemos. Eh, bueno, y en lo nacional también hay una serie de cosas como para comentar. La parada militar, que es la primera del presidente Boric, las declaraciones que él hizo, que fueron poco afortunadas. También hubo muchas manifestaciones en contra del presidente durante la ceremonia. Eh, es un tema como para comentarlo. Y lo que hoy día está también dentro del ámbito militar, que está sonando mucho, todavía no sabemos qué va a pasar. Seguramente vamos a ir conociendo en el transcurso de las horas qué es lo que decían estos 355.000 correos que habrían sido hackeados en el sistema de Internet del Estado Mayor Conjunto, y que esto también habría ocurrido en otros países latinoamericanos. El grupo Guacamayo, era el que se adjudicaba este hackeo. Eh, También preocupante a nivel nacional qué es lo que está pasando con esta nueva constitución, que muchos pensábamos de que el plebiscito había resuelto ese tema, pero vemos que los partidos políticos siguen eh, conversando este tema, negociando, y no sabemos qué es lo que va a salir de ahí. Está la posición de Chile Vamos, la posición del Partido Republicano, y también el surgimiento de de este nuevo partido que hoy día viernes aparentemente debiera ya ver la luz y ver cómo crece. ¿Sí? Una fuerza de centro que se ve importante. El partido de la gente también, siendo el partido mayoritario en este minuto con más militantes en Chile, también ha tenido algo potente que decir. Y por otra parte, nuestros buenos estudiantes secundarios siguen movilizándose, ahora pidiendo la renuncia del ministro de Educación. Y en el aspecto sanitario, también algo que se ve como una buena noticia: el fin de los aforos y el fin
del uso obligatorio de la mascarilla en determinados lugares. Entiendo que solamente va a ser en recintos hospitalarios y algunos otros por ahí. Y en lo regional y local, bueno, está el tema de la no participación del gobernador regional y del alcalde Chap en el aniversario patrio, el pasado 18 de septiembre, y también, bueno, ciertas otras situaciones. Petorca sigue marcando posición, y bueno, y entiendo que con el puerto de San Antonio tú más adelante nos vas a contar algo, Cristian. Así que hay harto para comentar y conversar, así que abro los fuegos y Chantal, sobre lo internacional, algo que quieras agregar o puntualizar. A mí la verdad es que me llamó también la atención, como a muchos, por un lado, toda la cobertura que se le ha dado al fallecimiento de la reina Isabel. Hoy la cantidad de gente que quería despedirse y le hacían, hoy eran kilómetros de personas y solo le hacían una reverencia al féretro, fíjate tú, con congoja, niños, adultos. Creo que eso dice muy bien de lo que sentían por ella, en realidad, que efectivamente fue una buena gobernadora. Así que me pareció muy lindo la parte de toda la gente que vive, en ese país o en ese conglomerado de países, en realidad. Porque había gente de todos lados, así que creo que fue una linda muestra de respeto y cosas que debiéramos de imitar. Justamente, de repente, que se nos olvida un poco el respeto hacia las autoridades o hacia las personas mayores o hacia las personas que han gobernado. A propósito del tema del fallecimiento de la reina Isabel, bueno, estos funerales duran varios días normalmente, y los acontecimientos siguen desarrollándose. Pero no sé si decir que me preocupó, pero al menos me llamó la atención una protesta que se produjo el día de ayer en Australia, donde participaron una cantidad bastante baja de personas. Entiendo que son 250 personas que participaron, exigiendo el fin de la monarquía, es decir, salir de la comunidad, del Commonwealth, en la cual, digamos, son parte cerca de 40 países en el mundo. Esto no es primera vez que se discute en Australia, digamos. Alguna vez también fue tema de discusión hace muchos años atrás, pero fue rápidamente, digamos, desestimado, precisamente por los carismas de los involucrados. Qué sé yo, al principio del reinado de Isabel le tocó participar, digamos, con su marido en actividades allá, por lo tanto se cautivó a los australianos. Después entiendo que estuvo Carlos con la princesa Diana. Pero ahora es distinto, la verdad, porque la percepción que se tiene del rey Carlos III, no Carlos II, como dijo alguien por ahí, ojo que se falleció como en 1600 y tanto, es distinta. No es la percepción, digamos, de afecto que encarnaba propiamente tal la reina Isabel II. ¿Y por qué digo que no es relevante? Porque la verdad que se han hecho referendos en Australia y la mayoría de los australianos está de acuerdo con ser parte, digamos, de la monarquía, o ser miembro, digamos, de la Comunidad de Naciones. Pero no quiero decir que esto puede prender, pero en definitiva también me parece inoportuno, además, porque estamos en el proceso, digamos, del funeral todavía. No es un instante, digamos, para desconcentrar a Carlos de su luto, porque están viviendo el luto de la familia real, obviamente, para ponerse a pensar en estos temas. Es inoportuno, por cierto, no es probablemente de mucha preocupación, pero el día de ayer fue noticia, porque al menos Australia manifestó un primer atisbo de sentir probablemente la necesidad de el abolish the monarchy, es decir, abolir la monarquía británica. Sí, lo más probable es que algo se va a producir, va a haber desafección de algunos países que estaban dentro de la mancomunidad británica. Bueno, le viene una pesada tarea al rey Carlos III, además que para ellos, los hijos de la familia real ahí, fue una semana muy intensa. Ellos estuvieron en el país de Gales, estuvieron en Irlanda, en Escocia, que fue una permanencia bastante prolongada, y después en Inglaterra. Ellos se movieron, no así el féretro con la reina, que estuvo entre Escocia e Inglaterra, pero Camila y Carlos III estuvieron en Gales, estuvieron en Irlanda también. Bueno, nuestra canciller eh, hizo declaraciones y ahí uno se da cuenta Tanto desaguisado, ¿eh? Que en realidad las relaciones exteriores deben estar a cargo de personas realmente capacitadas, que tengan una trayectoria
y la crítica transversal de varios ex ministros de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, Insulza, bueno, y otros, como se llama el canciller Ampuero también, han sido muy críticos, por ejemplo, sé que ella estaba muy feliz de encontrarse en Inglaterra, la reina de Inglaterra es la reina del Reino Unido, ¿ah? Nadie puede estar feliz en un Sí. funeral, pues eso no, Entonces no nadie puede estar corresponde. feliz en un funeral, referirse a Carlos II. Entonces son errores no forzados, digamos, que dejan que sean, y bueno, y sumando a las otras cosas que se han sucedido, que las vamos a comentar también. A mí lo que me preocupa, como les decía anteriormente, es la situación Rusia-Ucrania. Ha escalado, la OTAN hoy día, cada día está involucrándose en un tema más complejo, se han replegado las fuerzas rusas, eh, hay una movilización, ¿no es cierto?, de 300.000 reservistas que ha generado un montón de protestas. Hay muchos detenidos en la Rusia. eh, y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando eso, porque ciertamente también conlleva un problema al interior de Rusia para el presidente Putin. O sea que tendremos que ver ahí qué tan fuerte es eh, y cómo avanza ese conflicto. Reinaldo, pero eso no da una imagen de debilidad, porque la verdad que yo no manejo mucho conceptos geopolíticos, estratégicos, pero la comunicación creo que es relevante en las guerras. Entonces, cuando yo ya he hecho mano a los reservistas, significa que mi ejército titular o está flaqueando o no es suficiente para hacer frente, digamos, voy a redundar, el frente de batalla. En consecuencia, echarle mano a la reserva efectivamente no me parece un buen síntoma. Yo pensé que el ejército ruso era muchísimo más importante en número, para no tener, digamos, que buscar a los civiles que tienen preparación militar, ¿cierto? Pero ya tenerlos listos para la siguiente etapa. Entiendo yo que no es un buen mensaje. Bueno, Pero es que estarán cansados a lo eh, mejor, po. Están el cansados o a presidente lo mejor Putin, quiere demostrar cantidad. el presidente Putin por primera vez habló de guerra. Antes acuérdense que era una operación especial y la operación Claro. especial fracasó, han tenido que retroceder, las fuerzas de Ucrania han recuperado importantes territorios que habían sido capturados por los rusos en un comienzo. Así que ahí hay un tema complejo y ya partió el otoño, ¿no es cierto?, en Europa, va a empezar a hacer frío dentro de poco y el tema energético es importante. Incluso en Suiza, jocosamente decían que recomendaban ducharse acompañados, Oh, ¿ah? Para ahorrar, buena idea. ahorrar, ahorrar energía. Oye, bueno, y dentro de lo internacional y lo nacional, porque está mezclado, está la situación que aconteció con el embajador de Israel, en que trajo reacciones no solo de la comunidad israelita o judía de Chile, sino que también internacional, y con el impacto que eso también tiene eh, en Estados Unidos, que coincidía además con la visita del presidente. Lo complejo de esto es que la persona había sido citada eh, para entregar sus cartas credenciales. Estaba Arabia Saudita también. Entonces hizo mención a una situación de un adolescente eh, palestino que había muerto y esa habría sido la razón, pero el día anterior ese joven había participado también en una escaramuza donde murieron 2 jóvenes israelíes. Eh, Preocupante el tema porque también no hizo mención a la situación de las mujeres en Arabia Saudita, etcétera. Entonces, fue un muy poco feliz, una muy poca feliz decisión del presidente, y bueno, y tiene asesores en materia de relaciones exteriores, entonces ahí yo creo que hay un tema importante. Y lo otro también es la participación en las Naciones Unidas en un discurso que algunos los deja contentos, pero yo creo que a una inmensa mayoría no lo deja contento por lo que transmite el presidente, por una parte, mostrando un país con una serie de problemas, y por otra parte, el ministro Marcel invitando a invertir en nuestro país, sobre todo que lo necesitamos en una situación económica global muy compleja y en particular en Chile más compleja aún. Qué complejo. Es que, mira, aquí hay dos cosas que yo creo que son sumamente importantes. Lo primero, a propósito de lo que dices de las declaraciones de Boric en cuanto a no recibir, digamos,
al embajador de Israel, es felicitado después por Hamas, que es un ala, digamos, terrorista. Por lo tanto, que te felicite un grupo terrorista, la verdad que no es muy bueno. O sea, esos son parte, digamos, de los coletazos posteriores, más allá, digamos, del desaguisado, de lo que esto significó. Pero respecto al discurso, a mí me llamaron la atención muchas cosas. Primero, esta actitud un tanto de, no sé si un delirio mesiánico, pero yo creo que el presidente de la República tiene una permanente necesidad de asemejarse a algún otro presidente, algún otro expresidente de Chile, porque hace un discurso en su primera etapa más o menos calcado, si uno revisa uno del año 1972, que se produjo también en ese mismo espacio. Entonces hay esta necesidad de asimilarse de manera permanente y es demasiado ostensible, es una cuestión muy notoria. Y claro, lo que tú dices efectivamente es así, porque el discurso es dicotómico, pues en el fondo genera una suerte de esquizofrenia, porque por un lado vengo y acuso a mi país que se han violado derechos humanos, que la gente lo pasa mal, qué sé yo, pero por otro lado no, están cordialmente invitados a invertir. Entonces tú lo planteabas en un principio, la certeza jurídica, la estabilidad, que funcione el Estado de Derecho y las instituciones en un país son clave para un inversionista. Por lo tanto, yo no puedo ir a vender un producto hablando de sus defectos. O sea, ni el más humilde feriante te va a vender un producto exacerbando los defectos, todo lo contrario, pues se nubilan, se ocultan. Es lo que se denomina el dolo bueno, en definitiva, que yo escondo la parte negativa, ¿cierto? Y exacerbo, exagero la parte positiva, sin necesidad de mentir, pero yo soy prudente respecto, digamos, a los propios... la ropa sucia se lava en casa, en definitiva, y creo que en ese sentido el presidente Boris no está claro, no lo entendió, no lo comprende y creo que comete un grave error. O sea, un poco lo que dices tú, si él quiere inversionistas nuevos, y estamos hablando de millones de dólares, hablar de todo lo malo que pasa en el país obviamente no era lo adecuado. Y además se te olvidó el punto de la nueva constitución, que además estamos buscando modificar una constitución. O sea, el marco regulatorio de cualquier inversión puede ser modificado en esta nueva Carta Magna. Con mayor razón no va a encontrar los inversionistas que él quiere. Si un inversionista dan ganas de decirle, ya presidente, mire, solucione todos sus problemas, vea el tema de su constitución y avísenos cuando la cosa esté ordenada para ir a invertir. Exactamente, la verdad que preocupa esa poca preparación o esa poca visión en materia de relaciones exteriores y todo. Y bueno, y a raíz del discurso también en que habló de una crisis en Venezuela, ¿no es cierto? Eh, de otros países habló más directamente, pero hubo un contraataque el día de ayer por parte de Diosdado Cabello, el número 2 de Venezuela, con mucha violencia y con insultos hacia la figura del presidente. No sé qué irá a pasar si la Cancillería esta vez va a reclamar, en algunas otras ocasiones se ha apresurado a formalizar un reclamo, etcétera, pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso ahora. Lo trató Eh, de gafo, no sé, yo no había escuchado nunca esa palabra. Gafo. Eh, añadimos un nuevo concepto a nuestro diccionario, ¿no? sí, bueno, ya hay otros sobrenombres y epítetos que se ha ganado el primer mandatario, desafortunadamente, y que bueno, que se lo pusieron afuera, todo esto no se lo pusieron en Chile, se lo puso un periodista español y se popularizó en Chile. Pero ahí hay un tema también que quiero llevarlo al tema de la parada militar. En la parada militar hubo eh, hubo un público, un número importante de público que fue a gritar contra el mandatario, opacando de alguna manera la celebración de lo que se estaba celebrando realmente, que es el Día de la Gloria del Ejército. Y eso es una imagen que sale al mundo, normalmente se graba en YouTube, mucha gente le gustan los desfiles, etcétera. Y uno podrá estar de acuerdo o no con el presidente, pero hay un tema ahí que es una espina en el cuello para mucha gente, no siendo partidarios del gobierno, digamos, ¿ah? Pasó el 21 de mayo y ciertas ceremonias que tienen mucha tradición, ¿no es cierto? Son ceremonias republicanas importantes, se ven opacadas por este tipo de situaciones. Bueno, ha pasado muchas veces. Yo de niño recuerdo haber estado en una parada militar, me acuerdo también de eso. Estuve en la parada militar del año 71,
y en el Tedeum, me acuerdo que la fui a ver. Bueno, y era una situación más o menos similar a la que se vio este 19 de septiembre. Pero yo no sé qué piensan respecto de eso, respecto de, más allá de las pifias, también son los insultos y todo, que la televisión de alguna manera lo oculta, pero en las redes sociales se difunde rápidamente. Chantal, yo no sé si tú pudiste ver o leer o recibir la cantidad de memes y de videos cortos de lo que estaba aconteciendo ahí. La verdad es que si uno quiere respeto, tiene que ser el respeto para los dos lados. Por un lado, estamos acostumbrados el día 19 a almorzar y después todos juntos ver la parada militar como un evento familiar, o porque uno va a Santiago, viaja al parque, o porque lo ve en la televisión. Hoy día no alcanzaste ni a levantarte y ya la estaban dando. En nuestro caso, no viajamos a Santiago porque era tan temprano que no alcanzábamos a viajar a ver nuestro hijo. Y por otro lado, tú ves a todos los generales, la mayoría de las personas con corbata, bien vestidos, y el presidente, pucha, nunca está a la altura de la etiqueta del protocolo. Entonces, eso hace que la gente efectivamente manifieste su malestar. ¿Cómo lo manifiesta? ¿Cómo se lo hace saber? Entonces, es súper rico cuando aplauden al presidente, y cuando lo abuchean, no, pero es que se pierde la militarización del evento. Entonces, es la única oportunidad, encuentro yo, que tienen las personas de a pie de manifestarse, y que el presidente se dé cuenta, escuche la manifestación. Así que efectivamente yo a lo mejor sí habría bucheado, pero solo un momento, no toda la ceremonia. O sea, cuando él llega ya hagan los gritos y los cánticos que quieran, pero después la ceremonia haberla dejado pasar sin percance. Yo creo que eso fue como demasiado extenso, todo el rato manifestándose. El problema es que esta fiesta es del ejército, o sea, de las glorias, digamos, del ejército. Son las Fuerzas Armadas las que son el cumpleañero, por decirlo de alguna manera. Y si yo voy a un cumpleaños y empiezo a aguar la fiesta, porque hay un invitado que no me cae bien, la verdad que voy a terminar afectando al dueño de casa, al cumpleañero. Y eso es un poco lo que sucede en este caso. Entonces yo creo que el sentido de oportunidad, bueno, está bien manifestar, como dice Chantal, una molestia, porque es parte de nuestra libertad de expresión también. O sea, qué duda cabe de que nosotros hemos presenciado en los últimos años toda clase de epítetos cuando se ha tratado de el gobierno anterior. Por ejemplo, el presidente Piñera se lleva a toda clase de insultos. Y la verdad que yo no veía gente de izquierda pidiendo mesura y calma y que no es el momento, no es la ocasión. No, da exactamente lo mismo. Pero bueno, uno no tiene por qué convertirse en lo que repudia, eso siempre lo he dicho, por lo tanto creo que hay que hacer un análisis crítico respecto a el sentido de oportunidad, es muy importante. Respecto al tema del código de la ropa, yo no puedo sino coincidir, pese a que esta cuestión se viene arrastrando hace mucho rato. Recuerdo el lío de Jaime Baza cuando va a exponer al Congreso y Urrutia le representa lo de la corbata. Entonces sale como un héroe de ahí, porque da una respuesta que, claro, puede ser hasta simpática, ¿cierto? Y puede ser hasta popular, decir que en realidad las personas que trabajamos en el área intelectual o volitiva lo hacemos con nuestra cabeza y no con nuestra corbata. Puede ser una buena respuesta. Esto mismo se replicó en un tribunal. En cierta oportunidad llega un abogado también en un tribunal, no sé si de garantía o de familia. En Chile, la misma historia. Es muy sabrosa la grabación. La hemos escuchado, donde se habla acerca del tema de la corbata. Yo soy abogado, no me atrevería a ir sin corbata a un tribunal porque es parte del código de vestimenta. Y el código de vestimenta es una norma de trato social. A los trabajadores, por ejemplo, en una empresa les exigen ciertos estándares de vestimenta, en algunos casos traje de negocio, en otros casos delantales. Cuando uno va a un restaurante, el garzón tiene que usar cierta vestimenta y si no le gusta, no trabaje ahí, o sea, sencillamente no puede tomar el empleo. En el caso de un presidente de la República no tiene por qué estar al margen de esa realidad, es decir, él no podría sentir, a mí me parece que hasta es un signo de soberbia. Si esta cuestión no es popular porque ande sin corbata, es súper buena onda que ande sin corbata, no se trata de eso. Se trata de que él se siente por sobre ese estándar del resto de los trabajadores de este país, que sí necesitamos respetar códigos de vestimenta. Yo no podría no hacerlo. Tengo un amigo que si es garzón no puede no colocarse la humita, pero él se da el lujo de no hacerlo. Entonces es sentirse por sobre aquello, y a mí me parece que, insisto, es un acto de soberbia de alguna forma. Yo lo leo de esa forma. Y por último, comentar también, Reinaldo, Chantal y estimados auditores,
respecto a esas palabras, a esas declaraciones post-paramilitar de parte del presidente de la República, cuando él dice o hace algo así que es un agrado para él representar a los chilenos en este espacio donde queda demostrado, bueno, no me sé muy bien la frase, pero habla de la subordinación Subordinación al de las poder Fuerzas civil. Armadas al poder civil. Eso es una perogrullada, es una redundancia, es una tautología. Está expuesto en la Constitución, Reinaldo lo planteaba hace un rato, lo conversábamos antes de comenzar el programa, pero más que eso, Reinaldo, esto es lo mismo que llegar el jefe a la empresa y recordarle todos los días a sus subordinados que son sus trabajadores y decirle, ojo que ustedes son subordinados míos, yo soy el jefe. Eso es innecesario, o sea, eso es la verdad absolutamente desafortunado. Es casi probablemente en algún momento pudo ser necesario en la época de la transición. Pareciera que el presidente Boris todavía está en la etapa del gobierno del presidente Elwin, cuando era un poco necesario, digamos, recordar estas características de subordinado, que sé yo, no deliberantes, jerarquizadas, disciplinadas, que sé yo, que tienen la... Hoy día no, esa es una cuestión superada. Yo creo que las Fuerzas Armadas bajo ningún respecto tienen en su lógica que no son subordinadas al poder civil, si eso está más que claro. Entonces, ser reiterativo respecto a eso, a mí me parece hasta poco grato. Bueno. Así es. Oye, bueno, estamos finalizando la primera parte de nuestro programa, así que como siempre, Chantal debe tener ya en mente alguna canción, no sé si de aire de septiembre o de primavera, aunque vayamos a nuestro intermedio musical. Y vamos a regresar sobre estos mismos temas, porque en realidad dio para harto la parada militar. Chantal. Sí, oye, aprovechando que estamos en septiembre, me encantan los Guasos Quincheros. Encuentro que se escuchó muy poca música de ese tipo, y me gustaría la canción El Corralero, fíjate tú, siempre me ha gustado mucho. Bueno, nos vamos al intermedio musical con El Corralero.